momentos iniciaremos con la conferencia denominada Armonizando la inteligencia artificial y la protección personales en la gestión documental moderna, impartida por la maestra Miriam Josefina Padilla Espinosa. Así que les invitamos atentamente a tomar su lugar, ya que en un minuto iniciaremos con esta conferencia. Muy buenas tardes nuevamente a todas las personas que nos acompañan esta tarde en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2025 en el stand del InfoNL para participar en la conferencia denominada Armonizando la inteligencia artificial y la protección de datos personales en la gestión documental. En esta ocasión el InfoNL les da la más cordial bienvenida y presenta esta tarde la conferencia, como lo mencionaba hace un momento, Armonizando la inteligencia artificial y la protección de datos personales en la gestión documental, a cargo de Miriam Josefina Padilla Espinosa, quien es CEO and founder de Todo PDP. Antes de ceder la palabra, me voy a permitir compartir con todas y todos ustedes una breve síntesis curricular de la maestra. Como lo mencionaba hace un momento, ella es CEO and founder de Todo PDP, es ingeniera en computación y cuenta con una maestría en Administración de la Tecnología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte del grupo fundador de la Asociación Mexicana de Privacidad, así como es asociada de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Es miembro de la línea de investigación en Derecho e Inteligencia Artificial LIDIA del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También es miembro de la Red de Derecho Informático y de la Red Empresarial Universitaria Iberoamericana. Ella es miembro Cyber Ninja en WOMCY y se desempeña como directora de seguridad de datos personales del sector privado en el INAI, donde ha liderado iniciativas clave para la protección de datos y organizaciones. Se desempeñó como coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el UNAM CERT, así como en el ámbito académico ha impartido cátedra a nivel licenciatura en la Facultad de la Ingeniería del UNAM y actualmente es profesora de la asignatura de Gobierno y Protección de Datos en el posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana. Nervioso, discúlpenme. Una disculpa. Thank you. Gracias. Es creadora, la maestra Miriam, del sitio web Todo PDP, que tiene como objetivo compartir información y conocimiento para la protección de datos personales. Sin más, le cedemos la palabra a nuestra invitada para que se apodere de este escenario. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Agradezco mucho la invitación del InfoNL. Creo que estos espacios son necesarios e indispensables para que todos nosotros tengamos este conocimiento tan importante. También agradezco a los consejeros por la invitación, a la consejera Brenda, muchas gracias por la invitación, y Samuel por todas las gestiones y todo el equipo que hace posible que al día de hoy estemos aquí. Y vamos a continuar, obviamente, por la relevancia del tema, hablar de la inteligencia artificial. Ahora vamos a verla desde una arista importante que es la protección de datos personales y su vínculo también con la gestión documental, elemento que realizan tanto las entidades privadas como públicas. Y esta sesión, mi objetivo principal es que ustedes se lleven herramientas que les ayuden a resolver esos cuestionamientos de cómo atender los riesgos, de cómo implementar medidas de seguridad, de cómo garantizar que cuando nosotros ocupemos inteligencia artificial, garanticemos que estamos protegiendo la información que hay detrás, ¿no? Ya nos platicaban en la ponencia anterior justamente la importancia de preservar que esos datos estén protegidos, que cumplan con un marco normativo, que estemos pendientes de todos esos elementos. Entonces, vamos a platicar un poquito el día de hoy con un contexto sobre cómo está la gestión documental, cómo se ve reflejada la inteligencia artificial en el día a día. Después vamos a platicar qué son estos sistemas de inteligencia artificial,
cómo se ven los flujos de datos, qué es importante ver dentro de ese flujo de información, y también vamos a identificar ahí cómo vamos a gestionar los riesgos, qué herramientas, qué estándares, qué existe y qué es lo último en lo que tenemos que estar nosotros pendientes. Les voy a platicar algunos riesgos del uso de la inteligencia artificial y vamos a hablar también de algunos datos y cifras relevantes que nos van a concientizar de por qué es importante garantizar una estructura de gobierno, por qué es importante preservar la información personal y tener garantías que hay leyes que tutelan estos derechos. Vamos a hablar del marco normativo, tanto de protección de datos personales, que ahorita tuvo cambios significativos, uno de ellos justamente la desaparición del INAI, y de ahí vamos a ver también la cuestión de los marcos normativos en materia de inteligencia artificial. Es importante saber si contamos o no con un marco, qué impacto tiene lo que nosotros estamos haciendo y de qué tenemos que estar pendientes. Y al final vamos a ver 5 pilares fundamentales para poder armonizar en cualquier uso de la inteligencia artificial, pues que cumpla con un marco normativo, que atienda las mejores prácticas y por supuesto proteja la información que hay detrás. Entonces, sin más, como les traigo varios materiales que a lo largo de la charla van a ver, les incluí un Padlet, es al final un elemento que les va a ayudar a tener todos los documentos que vamos a ir mencionando para que ustedes lo puedan tener. Entonces, los invito ahí a darles el código QR para que puedan tener acceso a esta información y no se pierdan de todos estos elementos. Primero vamos a ver qué tienen en común todos estos nuevos modelos como ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, todos aquellos elementos donde nosotros tratamos información y además estamos corriendo el riesgo de tratar información que conlleva datos personales. Hay estudios que ahora dicen que muchos profesionales de la salud están utilizando este tipo de modelos, que si bien tiene una ventaja, también conlleva todos los riesgos del tratamiento de información que está haciendo. Si esa información lo elevamos a grandes volúmenes, imagínense una institución de salud que está gestionando la información de los pacientes, que tiene un fin positivo a nivel de pues generar toda esa automatización y todos esos elementos que nos permitan indexar, nos permitan tener un intercambio de información, analizarla y con ello tomar decisiones, o incluso ahora los modelos toman decisiones sobre esa información. Entonces es importante identificar que esto ya está presente en las organizaciones, en las entidades tanto públicas como privadas, que utilizan esos modelos, y de ahí que es que estos modelos ya también tienen versiones corporativas. Antes podíamos tener solo la licencia de uso personal, pero ahora ya también estos modelos pueden vender licencias para que las organizaciones gestionen esa información, con la medida de que van a garantizar que solo el tratamiento de información se va a hacer a nivel de la organización. Eso pues obviamente acota los riesgos que se puedan identificar, sin embargo, mantiene presente que estos modelos pudieran estar haciendo uso de esa información. Al final, todas estas herramientas, pues lo que buscan es favorecer la digitalización. Hay incluso un elemento en el Plan Nacional de Desarrollo que habla de la transformación digital. Es un proyecto estratégico que a nivel gobierno se tiene para digitalizar los servicios. Algo que se hizo con la Ciudad de México, ahora se busca a nivel federal que las entidades puedan realizar esa digitalización. De ahí es que vienen proyectos como la curbiométrica, como todos estos padrones que ahora se van a gestionar y que al final tienen datos personales. ¿Qué conlleva eso? Que tenemos proyectos que hablan de una digitalización que seguramente va a ser permeable a muchos de los programas que las instituciones empiecen a trabajar, muy permeado obviamente por todo este esfuerzo a nivel nacional de digitalizar. Eso nos lleva que cada vez vamos a tratar grandes volúmenes de información donde por supuesto puede haber datos personales, y que es importante identificar cómo funcionan esas inteligencias artificiales, porque a veces entendemos solo el punto de que las adaptamos, las descargamos, las utilizamos, pero si yo les pregunto a cada uno de ustedes, a ver, levante su mano, ¿quién conoce cómo funcionan estos modelos? La inteligencia artificial generativa, ¿cómo les da respuesta? ¿Quién conoce? A ver, levante su manita, ¿quién conoce cómo? Al final adaptamos tecnologías que no tenemos claridad de cómo están evolucionando, cómo están funcionando, y ponemos en riesgo la información que hay detrás. Al final de este funcionamiento, mira, por acá uno, sí, al
final lo que nos dice es parte de la información o parte de las imágenes en diferentes estructuras semánticas, y lo que va haciendo eso en un tema de identificar cuál es el patrón o cuál es la probabilidad de que esa serie siga, y va haciendo como el integrado de todos esos pedacitos. Es importante saber cómo funcionan esos modelos porque al final representan un riesgo en el tratamiento de la información que vamos a hacer a través de ellos. En esta parte de adopción, para facilitar estos proyectos de digitalización, esta parte de la transformación de sistemas que la información de inteligencia. A ver si, ya, creo que ahí. En esta parte, sistema de gestión tal, a ver, creo que me van a cambiar el mic. Muchas gracias. Ya. En esta parte de los sistemas de gestión documental, pues obviamente el incorporarlos para tratar esos grandes volúmenes de información implica ver cómo va a ser el ciclo de vida que sigan esos sistemas y de manera inherente pues toda la información que vamos a tratar a través de ellos. Los sistemas de inteligencia artificial tienen etapas, específicamente nos hablan desde que planeamos y conceptualizamos en un sistema de gestión documental, es cómo vamos a planear que estos modelos aporten y ayuden a tratar esa información. Vamos a ver cómo se van a recopilar los datos. Y aquí viene un poco de la información que veníamos en la otra conferencia. Si esos datos son abiertos, si esos datos son de la organización, si son datos personales, cómo garantizamos que esos datos previos no tengan sesgos o no generen elementos que al final en una salida discriminen los resultados que se van a obtener. ¿Cómo garantizamos esa calidad de los datos? Porque al final estos datos, esos grandes volúmenes, tienen que pasar por procesos de limpieza previa para garantizar que cuando funcionen en el sistema, las respuestas y salidas pues no estén sesgadas, no discriminen, no generen una afectación a las personas. También hay que construir modelos y adaptarlos a las necesidades. Hay veces que se basan muchas soluciones de gestión documental en modelos previos. Utilizan los motores de Gemini, de ChatGPT, o incluso se realizan la investigación y la generación de nuevos modelos. ¿Qué implica eso? Infraestructura donde van a operar esos modelos. Al final, para tratar grandes volúmenes de información, necesitamos infraestructura que algunas veces vamos a tener que contratar servicios en la nube, terceros u otros proveedores que nos brinden el servicio, con todas las salvaguardas que implica que otros tengan el tratamiento de esa información. Si yo contrato un proveedor de nube, tanto la ley en el sector privado, que ahorita está todavía en el limbo qué va a pasar con el parte de cómputo en la nube, sin embargo, en el caso del sector público, las leyes de protección de datos sí habla específicamente de elementos cuando nosotros tengamos que hacer un tratamiento en la nube. También implica, por supuesto, si esos modelos requieren hacer cambios, se tienen que retirar de su funcionamiento, desmantelar, dividir, también consideremos todas las implicaciones que implica ese tratamiento y, por supuesto, también saber cómo los vamos a poner a disposición. ¿Qué implica eso? Una adopción de los elementos que hemos desarrollado. ¿Cómo voy a capacitar a la gente? ¿Cómo voy a entender las necesidades específicas que tenga el usuario para garantizar que esos sistemas pues cumplan con el objetivo para los cuales fueron creados? Si yo no considero elementos adecuados aquí, muchos sistemas pues pueden ser generados cierta falta de uso por parte del usuario final o necesito un proceso de alfabetización que yo tengo que considerar. Y dentro de ese ciclo de vida vamos a identificar que si hablamos de datos personales hay que saber cuál es la trazabilidad que siguen esos datos para que los sistemas o modelos no funcionen como una caja negra. Tenga mucha claridad qué datos son los que se reciben, cómo se comparten, cómo se tratan, quiénes están involucrados, qué tecnologías, qué marco normativo pudiera ser aplicable en cada una de esas fases con el objetivo de que yo pueda brindar una explicación clara de cómo están fluyendo esa información. Si yo despliego un sistema que me va a ayudar a gestionar la información, pero no tengo claridad cómo se está dando el flujo de la información, cómo está siendo tratada, difícilmente voy a poder gestionar los riesgos de manera adecuada. Yo no puedo atender o implementar una medida sobre algo que desconozco cómo está operando y por eso es la importancia de saber cómo estos modelos procesan y atienden esa información. Y en el caso de la gestión documental, pues hemos visto la evolución de tener elementos a nivel de un trato tradicional, allá tener inteligencia artificial que nos ayuda a clasificar.
yo puedo clasificar información y a través de esos modelos puedo poder separarla, categorizarla, tomar decisiones en función de esa información. Puedo realizar búsquedas, imagínense grandes volúmenes de datos donde yo pueda analizar, pueda generar perfiles, basado en esos perfiles pueda generar productos, servicios, brindar trámites, realizar elementos que a lo mejor de manera no automatizada pues puede llevar más tiempo. También puedo realizar digitalización masiva de información. Yo tengo grandes expedientes que quiero digitalizar y poner en un elemento de sistema de búsqueda. Yo puedo utilizar estas herramientas para generar una digitalización masiva de esa información. Y algo que hemos visto recurrentemente son los asistentes, que ahora en la mayoría de los servicios nos brindan atenciones para dar respuestas inmediatas, para ofrecer servicios o elementos que nos ayude pues a favorecer las cuestiones del negocio. ¿Esto qué implica? Que detrás de ello vamos a tener grandes volúmenes de información, vamos a tener una respuesta hacia nuestros usuarios, hasta la sociedad, de una mayor velocidad y, por supuesto, y muy relevante, cuidar la veracidad de la información. Si yo no identifico cómo esos modelos garantizan que la información que está entregando sea veraz, pues puede haber un chatbot que a lo mejor yo ponga en una institución pública y dé una información errónea o de una información correcta en un ámbito de las alucinaciones que generan estos momentos. Un modelo de inteligencia artificial cuando alucina, pues lo que hace es toma la información de estos pedacitos de las que hablábamos y de acuerdo a esa probabilidad semántica, toma lo que él considera que tiene una mayor probabilidad, lo cual no indica que esa información sea la más correcta o que corresponda a una realidad. Cuando los sistemas alucinan, hay que poder identificar elementos que me garanticen que la información que entrega sea veraz y corresponda a esos elementos, ¿no? Cuando nosotros adaptamos la inteligencia artificial, pues obviamente buscamos generar una eficiencia dentro de los procesos que tenemos. Soy una organización y quiero cumplir con tiempos menores al año que estaban platicando acá, yo implemento herramientas que me ayuden a optimizar esos tiempos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues garantizar que sí eficiente los tiempos, pero que no metan otros riesgos a la organización, como un riesgo de incumplimiento, como un riesgo de seguridad que pueda afectar los datos. Y por supuesto también va a ayudar a la reducción de errores humanos. Y ahí le pondría un paréntesis, ¿no? Parece ser que llevar a la inteligencia artificial favorece que no se presenten tantos errores, pero pueden entrar errores si las personas no están bien capacitadas en el uso de IA. Y es de ahí importante que desarrollemos habilidades en este tema. Por ahí hay muchas estadísticas que hablan de que la inteligencia artificial va a reemplazar a la gente y es el peligro de todos los elementos de decir que satanizar la inteligencia artificial. No se trata de eso. Se trata de que desarrollemos habilidades para incorporar de manera positiva la inteligencia artificial en las actividades que cada uno realiza. A lo mejor un programador le va a ayudar a programar y a generar o a detectar errores de una manera más rápida. No significa que va a reemplazar al programador, porque al final necesitas ese conocimiento humano que te ayude a garantizar que esos algoritmos estén bien programados o que las sentencias sean correctas o que cumpla con elementos que al final la inteligencia artificial no va a poder identificar por sí misma, ¿no? También habla del análisis predictivo. Cuando nosotros tenemos grandes volúmenes de datos, me va a permitir saber tendencias, perfilado, siempre y cuando esos elementos no transgredan el derecho a la privacidad de las personas. Yo puedo generar un programa de lealtad en un supermercado donde yo sepa qué compran y cuánto lo compran y qué tipo de productos gastan, que al final eso hacen los monederos que cada uno de nosotros tenemos en nuestras carteras. Sin embargo, no puedo ser invasiva a obligarte a que compres ciertos productos cada cierto tiempo, ya sabiendo tus necesidades particulares, más si no te lo he informado y más si eso puede transgredir la esfera de lo íntimo y privado de la persona. También es importante ver que nos sirven para recuperar de manera inteligente la información. Yo puedo utilizar esos modelos para generar mejoras en los procesos con los que estoy gestionando la información, en cómo la clasifico, en cómo lo archivo, todos esos mecanismos que me permitan garantizar que esa información va a cumplir con todas estas disposiciones. Aquí les puse algunos ejemplos
de cómo se ve aplicada esta gestión documental. Uno es la eficiencia de los procesos, pues que yo pueda clasificar expedientes para poder identificar cuáles son oficios, cuáles son contratos, resoluciones e incluso entrar en el contenido a detalle. ¿Qué va a hacer eso? Que yo no tenga que revisar cientos de papeles. Yo voy a poder tener un prompt, que son estas instrucciones que les damos a los modelos, sobre lo cual pueda darle una base de conocimiento, que son todos estos documentos, y al final yo pueda tener un concentrado donde pueda realizar esa gestión de manera más eficiente. Voy a ayudar a detectar dentro de esa información errores para garantizar la calidad de los datos. Yo puedo tener una instrucción o un prompt que le escriba a estos sistemas donde le pueda decir, ayúdame a identificar aquellos errores tipográficos en una base de datos, o ayúdame a ver si estos datos corresponden a otra base de datos y con eso puedo garantizar que esa información esté actualizada. Entonces, la idea es utilizar estos modelos, pues que nos permitan también predecir. Si yo sé que llegan solicitudes de información en cierto tiempo, yo analizo un periodo y puedo determinar cuál es la tendencia, cuáles son los temas que generalmente la gente solicita, y en función de ello, pues puedo planear estrategias para ya sea capacitar o concientizar a la gente, ayudarlos a promover sus derechos, etcétera, y diferentes acciones que se pueden realizar. Y también puedo hacer búsquedas sobre esa información. Yo puedo, a través de una instrucción, pues poder descubrir información que sea de valor y que nos sirva, por supuesto, para poder identificar en esos grandes volúmenes de datos. Al final, son todos los puntos positivos que tienen el uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, no podemos dejar de lado aquellos riesgos en el tratamiento de esa información. Y en esta lámina, al final es resumirles qué tipos de riesgos se pueden presentar. De entrada, pues podemos tener riesgos legales y de incumplimiento. Si bien hasta este momento no se tiene una ley de inteligencia artificial, hay a nivel federal diferentes iniciativas que buscan regular la inteligencia artificial para establecer qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Sin embargo, sí existen leyes que hablan del tratamiento de datos personales. Alguien dice que no podemos regular la inteligencia artificial. Sin embargo, cuando se trata de datos personales que vamos a tratar a través de estos modelos, es aplicable tanto la ley general como la ley federal y las leyes estatales. ¿Qué implica eso? Que nosotros identificar qué tratamientos de datos estamos haciendo con estos modelos. ¿Cómo puedo garantizar que se sigan cumpliendo las obligaciones que esos marcos establecen? Que al final es el cumplimiento de principios, de deberes y obligaciones en esa información. También otro elemento que puede entrar en un riesgo legal es que haya una falta de transparencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tenga claridad cómo esos modelos están tratando la información y menos puede explicárselo a un usuario o a un titular dueño de esa información. Que haya deficiencias en el cumplimiento normativo. ¿Qué es importante aquí? Que cuando ustedes adoptan un sistema, un modelo de inteligencia artificial, llámese que lo desarrollan o llámese que ustedes lo adoptan como ChatGPT u otras, yo tengo que garantizar a través de una evaluación de impacto que esté cumpliendo con el marco normativo. Si yo no estoy haciendo eso, hay riesgos que se están quedando ahí sin un tratamiento específico. Y también cuidar si estas herramientas pueden transferir la información a otras entidades. ¿Qué tengo que hacer aquí? Conocer el alcance de los términos y condiciones de uso. Ahí me habla con quién estoy trasladando esa información y las obligaciones, si es una comunicación de una remisión, una transferencia que yo tendría que identificar. También tenemos riesgos asociados a la seguridad de la información. ¿Qué pasa con todos esos datos sobre los cuales se está alimentando el modelo? Al final, si esas herramientas no cuentan con medidas de seguridad adecuada, esos datos están en riesgo de poder fugarse. Si se fugan esos datos, hay obligaciones que la ley establece que tenemos que considerar para garantizar que se notifique al titular, que se notifique a las autoridades en el caso del sector público. Y hay sectores muy particulares como el sector bancario que, a pesar de que son entidades privadas y no están obligados a notificar a la autoridad, sí tienen que notificar cualquier vulneración hacia la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? También podemos tener riesgos técnicos y operativos. Al final platicábamos que necesitamos infraestructura. Si yo requiero toda esa infraestructura, tengo que garantizar que existe una protección de esa información en esa infraestructura y además un mecanismo de continuidad. Imagínense que montamos en un servidor de la nube. Si yo no garantizo que ese servidor tenga un espejo, puedo perder esa información. Ahora imagínense si soy un banco. Yo como banco no me puedo dar el lujo
de que esa información no esté disponible. Entonces tengo que garantizar un mecanismo para garantizar esa continuidad operativa. También y sobre todo en la parte de inteligencia artificial, la obsolescencia de estos modelos. Si han visto la evolución que ha tenido ChatGPT desde la versión 4 que salió hasta la versión de ahorita, pues es mayor procesamiento, que conlleva a su vez mayores recursos de procesamiento. Entonces hay que estar pendientes también de estos modelos. En la parte de la ética y la gobernanza es importante, si bien no tenemos una ley que hasta ahorita nos hable de qué sí se puede y qué no, sí es importante ver qué buenas prácticas y qué elementos existen. Está el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, están diferentes marcos mandados por ISO, el MIT, y ahorita les traje ahí varios, que nos hablan de cómo podemos empezar a gobernar la inteligencia artificial y que al final nos sirve de una orientación mientras no tenemos definido algo. Porque al final muchas de las organizaciones empiezan a adoptar estos esquemas para gestionar su información sin un marco de gobernanza que ayude a coordinar estos elementos. ¿Qué nos lleva a eso? Que tenemos riesgos que no están identificados, no están gestionados y al final pues podemos entrar en un riesgo de incumplimiento de los que hablábamos, ¿no? También es importante ver la continuidad organizacional, o sea, a nivel cómo garantizo que ese modelo en el tiempo siga funcionando y más si pudiera llegar a depender de otras entidades, ¿no? Entonces aquí es importante. Aquí les traje un caso, este es un caso de Google, de DeepMind. Lo que hicieron aquí fue que Google Mind empezó a tratar 1.6 millones de datos de personas de un hospital para desarrollar una aplicación de inteligencia artificial que detectara fallas renales. Al final era tratar de orientar cómo esa información podía tener una mejora en los pacientes que padecieran esta enfermedad. Y hasta ahí todo iba bien. Sin embargo, en este desarrollo tecnológico no informaron a los titulares que su información iba a ser tratada y también no había un consentimiento, que en este caso y tanto en el reglamento europeo como mexicano requiere un consentimiento expreso. Entonces quiere decir desde el punto de vista de dueño de ese dato que estaban tratando mi información sin que yo me enterara y sin que yo lo haya autorizado. Entonces, además de esto, tener un punto positivo, o sea, ahí viene una aplicación de la IA con un fin positivo, no estaba cumpliendo ese marco normativo que es necesario. De ahí que es importante que en cualquier desarrollo donde haya un tratamiento de información personal, tiene que alinearse a el cumplimiento con las leyes en la materia. Llámese si es en otra jurisdicción o llámense en el ámbito mexicano a la ley federal y a la ley general, ¿no? Entonces, es importante que cuando innovemos no dejemos de lado del cumplimiento con estas leyes. Nosotros tenemos que cumplir las leyes porque al final, si esa información no es protegida de manera adecuada, esa información puede ser vulnerada. Entonces, un reporte que les traje aquí de cuánto cuesta una brecha de datos personales a nivel global está en casi 4.4 millones de dólares el que se vulnere esa información. Si alguien pudiera decir, pues, ¿cuánto es lo que cuesta si nada más es la multa que tengo que cubrir con la autoridad? Dejando de lado todo lo demás que pudiera ser un impacto reputacional, pérdida de confianza de los clientes, pérdida de confianza de los socios de negocio, además todo lo que tengo que invertir para poder solventar técnicamente y a nivel de seguridad lo que cuesta una brecha. En el caso de Estados Unidos, y es un dato muy relevante, casi se duplica a 10.2 millones. ¿De qué depende esto? Pues que tiene un marco y normas más robustas en diferentes esferas, donde puede implementar, pues obviamente, el requerir mayores medidas para solventar el incumplimiento con otros marcos normativos. También en este reporte nos habla que el phishing sigue siendo uno de los vectores de ataques más comunes y al final, 1 de cada 6 vulneraciones que ocurren, que están relacionadas con phishing, ahora tiene phishing combinado con inteligencia artificial. ¿Qué lleva a esto? Que los atacantes también están ocupando estas herramientas y eso pone en jaque a las áreas de seguridad, a las áreas de cumplimiento, que tenemos que estar más pendientes para saber cómo vamos a poder implementar o robustecer las medidas que ya tenemos, ¿no? Aquí también nos dice que 97% de los incidentes de seguridad ocurrieron en sistemas con controles de acceso que no son adecuados. Y ahora, más adelante les voy a enseñar un slide donde la inteligencia artificial también está jugando un tema importante en la cuestión de los controles de acceso. Esto nos habla que dentro de estas vulneraciones de datos, pues tenemos la presencia de que los atacantes, al utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, pues podemos encontrar tanto ataques más sofisticados, como esto de lo que hablábamos de phishing, herramientas que también están diseñadas para poder atacar
o para poder generar malware de una manera mucho más fácil, y también algoritmos que están ocupando los atacantes para al final vulnerar las restricciones que tienen los modelos. La mayoría de los modelos, ChatGPT, Gemini, tienen restricciones para no evitar discriminación. Ustedes no le pueden poner a ChatGPT que les ayude a generar una bomba, porque al final hay una restricción que dice esa información no te la puedo dar. Sin embargo, los atacantes están ocupando elementos para quitar esas restricciones y dejar estos modelos libres para poder hacer todos estos ataques. Esta es una herramienta que se llama Deep Live Cam, que lo que hace es permitir hacer deepfakes en tiempo real. ¿Para qué es ocupado esto? Generalmente para suplantar en tiempo real la identidad de una persona. Imagínense que están en un Zoom, están conectados con su jefe, pero ese jefe realmente está siendo suplantada su identidad en tiempo real al hacer uso de esta herramienta. ¿Qué nos lleva a cuestionar esto? La realidad de lo que vemos, ¿no? Y robustecer esos mecanismos de validación para garantizar que no seamos víctimas de estos ataques, ¿no? Aquí les dejé uno. Este es un caso de suplantación facial con inteligencia artificial. Lo que hacen, este es un investigador, se llama Valco Volpe, y aquí les dejé esta información. Toman fotografías, este es un jugador, me parece que muchos lo identifican, toman la fotografía que se encuentran de esta persona, la modifican con las herramientas y lo que hacen es generar como esta prueba de movimiento en el rostro. Esta prueba de movimiento lo ocupan los sistemas para autenticar y brindar el acceso a algún lado. De hecho, si ustedes ocupan sistemas de autenticación bajo estas modalidades, pues lo que hace es pide una prueba de vida, que tú puedas mover el rostro para garantizar que te permite el acceso y se trate de una persona viva. ¿Qué pasa si eso lo podemos hacer con herramientas de inteligencia artificial? Todos los sistemas que funcionan de esta manera autenticando, pues pueden ser vulnerables a esto, ¿no? Mucho de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, para entrar a la banca, pues reconoce nuestro rostro, pero ¿qué tal si con una herramienta yo puedo encontrar mecanismos para poder vulnerar ese control? Y también este es el uso de estas herramientas de inteligencia artificial generativa para crear documentos oficiales. En esto un investigador le tomó 5 minutos poder hacer una versión de su pasaporte que pudiera, de alguna manera, los sistemas que lo ocupan, pues pudieran ser vulnerados ante esta información. ¿Esto qué nos lleva? A tener que identificar que los mecanismos que estamos utilizando para poder revisar esta documentación, pues no sean susceptibles a este tipo de ataques que ya se presentan. Y al final es identificar si estamos listos para poder confiar nuestra información a estos archivos, ¿no? Al final no se trata de decir que estos modelos son malos o no podemos nosotros gestionar nuestra información. Se trata de establecer mecanismos de gobernanza que nos lleve a un cómo sí poder utilizar esta inteligencia artificial, garantizando que va a haber un cumplimiento normativo, que vamos a poder generar un marco de trabajo sobre el cual pueda operar, que ahorita está compuesto de estas buenas prácticas, que vamos a poder evaluar los riesgos de manera preventiva, vamos a evaluar qué tipo de información estamos tratando en estos modelos y, por supuesto, vamos a poder brindar información clara y explicar las respuestas que estos sistemas tengan, ¿no? Y al final, mucha de esta documentación que ahorita les comparto, pues nos da claridad y nos ayuda a saber cómo sí podemos implementar esta inteligencia artificial de una manera segura. Y para ello, primero es importante saber que hay un marco normativo. Por ahí en la sesión pasada nos preguntaban qué pasaba con este marco. En el caso del marco normativo de protección de datos, tenemos unas nuevas y no tan nuevas leyes de protección de datos. Tenemos un cambio, uno de los más significativos es la desaparición del INAI, que es la autoridad. Quien ahora tutela los derechos es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Se separan en un organismo descentralizado que es Transparencia para el Pueblo, que ve la parte de acceso a la información. Dentro de esta tutela de datos personales hay un área que se encarga dentro de la Secretaría de Anticorrupción, que es la Unidad de Protección de Datos. Hay gente que todavía dice que el INAI ya no existe, ya existe un área específica dentro de la Secretaría. Uno de los cambios que hasta ahorita se ve es que se va a lo mejor publicar una nueva ley, por ahí se especula que va a haber una publicación. Estábamos esperando en el caso privado la publicación de un reglamento que al final como normativa secundaria también queda derogado, y lo que se vislumbra es que va a haber a lo mejor una ley nueva que atienda justamente estas necesidades que tiene esta ley de ser actualizada. Uno de los elementos importantes que esta ley federal incluye, y también la ley del sector público, es en el derecho de oposición.
los titulares se van a poder oponer a tratamientos automatizados. Y esto nos lleva a poder primero identificar que hacemos un tratamiento automatizado y poder dar estos mecanismos para que el titular lo pueda hacer. Aquí les dejé algunas atribuciones que tiene esta secretaría. Al final absorbe la tutela de las facultades que tenía el instituto. Uno de los principales elementos es que no va a rendir un informe hacia el Congreso. Como es una Secretaría de Estado, ellos publican sus propios informes. Hace unos meses la Secretaría publicó su primer informe donde habla de las actividades que está retomando por parte de lo que ya tenía del entonces INAI. Se elimina por ahí la participación que tenía la Secretaría de Economía, y alguna de las facultades importantes que tiene, pues es obviamente garantizar estos elementos de seguir con la protección de los datos personales. En el caso estatal, pues se tienen de las autoridades garantes en el ámbito público. Algunas leyes han cambiado, ya tutelan las diferentes entidades estos derechos. ¿Qué es importante aquí identificar como ciudadanos? Saber qué autoridades se tienen, saber cómo cambian estos elementos, porque al final tendremos que alinear a estos elementos nuevos la existencia de estos derechos. Ambas leyes establecen obligaciones en cumplir con derechos ARCO, derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que nosotros vamos a tener que garantizar en el uso de estos sistemas de inteligencia artificial. El cumplimiento con los 8 principios que ambas leyes establecen, que habla sobre la licitud, la lealtad, la calidad de los datos, la proporcionalidad, todos estos elementos que nosotros vamos a tener que evaluar cuando adoptemos estos sistemas. Deberes como el deber de seguridad y el deber de confidencialidad, que al final es qué medidas de seguridad vas a tener para garantizar que estos modelos que protejan la información que están siendo tratados, y en la parte de obligaciones, pues las transferencias y las remisiones de datos que se lleven, considerando que estos modelos y estas plataformas, pues generalmente se trata la información en otras jurisdicciones, que implica una limitación en el alcance que se pueda tener sobre esos datos, ¿no? En el caso del marco normativo europeo, es una influencia y seguramente se convertirá como en este efecto Bruselas que pasó con el Reglamento General de Protección de Datos, e influirá en muchas de las disposiciones o normativas que se generen. Es importante estar al tanto. ¿Qué nos dice este reglamento? En el caso del reglamento europeo establece riesgos en los cuales los modelos van a ser clasificados. Seguramente mucha influencia podrá tener en los marcos normativos que se van a generar. En el ámbito de América Latina, muchos países están trabajando en generar sus leyes de protección de datos. Apenas Perú avanzó en generar un reglamento de inteligencia artificial. Argentina también va por ahí en el ámbito de definir, mucho siguiendo la guía base que nos ha dado el reglamento de inteligencia artificial. En el caso de México, se han tenido iniciativas, no se han consolidado. Sí hay como un trabajo ya más activo. Por ahí hay la idea a nivel, y lo presentó la presidenta la semana pasada, de un laboratorio de inteligencia artificial que va a ser tomado por la Agencia de Transformación Digital junto con la CECITI, que antes era el CONACYT, al final de tener un elemento que permita hacer pruebas sobre estos sistemas. Que hay que estar pendientes ahí si estos laboratorios pueden ayudar a través de vinculaciones institucionales a que podamos tener una infraestructura donde nosotros podamos probar estos desarrollos. Aquí también les dejé una mapa de cómo están a nivel global estas leyes y regulaciones. Es importante estar pendientes que se están generando y aquí nos marca pues cómo se van generando los mapas. Vamos viendo ahí que se va llenando de regulaciones. Al final todavía nuestro país no ha consolidado tener un esfuerzo. Seguramente de ahí se derivarán legislaciones que puedan tener aplicabilidad en los tratamientos que nosotros queramos hacer. Algunas normas y marcos que van muy bien con la gestión de establecer este marco de gobernanza, por ahí les dejé, es una norma ISO 42001, es una guía que nos ayuda a establecer un sistema de gestión de inteligencia artificial, con todo ese planear, hacer, verificar que los famosos sistemas de gestión tienen, desde los sistemas de calidad al sistema de seguridad. Tenemos una norma también que es la ISO 27701. Esto es una norma que establece un sistema de gestión de privacidad de la información. Ahorita está en revisión para hacer un sistema independiente. Antes dependía de que tuviéramos un sistema de gestión de seguridad de la información. Tenemos un marco de gestión de riesgos de inteligencia artificial que publicó NIST y al final nos ayuda a gestionar estos famosos riesgos que estuvimos viendo, tanto operativos, técnicos, de gobernanza. Entonces, es un marco de trabajo que nos ayuda a trabajar con eso. También tenemos un esquema nacional de seguridad de España,
considerando que hay una aplicabilidad de un reglamento europeo, pues obviamente estos controles que tiene este documento de España, pues tiene ya previsiones para atender los riesgos en inteligencia artificial. Aquí también les dejé un documento del Centro de Información de Políticas y Liderazgo, que al final nos ayuda a construir un programa de inteligencia artificial basado en estos marcos de responsabilidad que nos ayuda a establecer quién, cómo, cuándo, cómo vamos a gestionar riesgo, quién es responsable, y lo podemos alinear en una estrategia organizacional porque pues nos va a dar una estructura para organizar este cumplimiento. Un elemento muy importante para incorporar cualquier desarrollo, cumplir con la privacidad desde el diseño. La privacidad y la protección de datos no puede quedar al final. Tiene que ser un elemento que debe de incorporarse desde las primeras etapas del desarrollo, porque al final nos da una claridad de qué elementos tenemos que implementar. Aquí les dejé una norma ISO, que es la ISO 31700. Es una norma que al final nos dice con casos particulares cómo nosotros podemos llevar esa privacidad desde el diseño, que esta idea viene desde hace mucho tiempo en 7 principios que por ahí una comisionada de Canadá propuso. Al paso del tiempo se convirtió ya en una iniciativa que incluso ahora está presente en el reglamento europeo y se busca también fortalecer en este marco de protección de datos personales y ojalá se encuentre consolidado en estos nuevos cambios que las leyes tengan, ¿no? También las evaluaciones de impacto, cuando nosotros evaluamos el impacto en la protección de datos personales, es un análisis que realizamos de manera preventiva para poder analizar los riesgos. La evaluación de impactos es obligatoria para el sector público, cuando haya tratamientos intensivos relevantes, cuando se transfieran los datos o cuando los datos, hablemos de un tratamiento de datos personales sensibles. En el caso privado de nuestra ley no es obligatoria, pero sí es un elemento indispensable cuando nosotros queramos operar con un sistema de inteligencia artificial, considerar realizar una evaluación de impacto. Aquí les dejé varias guías, están las guías que en su momento desarrolló el INAI, la guía de la Agencia Española, la guía de Uruguay, de Argentina, considerando nada más que todas las europeas se basan obviamente en el cumplimiento con el reglamento europeo, ¿no? También hay un estándar internacional que es el 29134 que nos da también esa orientación de cómo hacer esta evaluación de impacto. Y para quien le guste ya más probar en herramientas, les traje también 2 herramientas que nos ayudan a hacer una evaluación de impacto porque a veces entre tantos pasos y papel nos perdemos. Entonces aquí hay dos herramientas, una es de la Agencia Española de Protección de Datos y una que acaba de actualizar la Agencia Catalana, que al final nos ayuda a poder ir mapeando y hacer estos ejercicios de una manera más sencilla. También existe ya una nueva norma que es la ISO 42005, es un estándar ISO que nos ayuda a hacer una evaluación de impactos orientada a los sistemas de inteligencia artificial. Si nosotros queremos adecuar en la gestión de nuestros documentos un sistema con inteligencia artificial, una norma que nos pueda ayudar a realizar una evaluación acotada a estos alcances de inteligencia artificial es esta que aquí les traje. Esta es una propuesta de la autoridad catalana donde dice al final, evaluamos riesgos desde diferentes aristas éticas, de seguridad, de privacidad, pero ¿por qué no hacemos un enfoque integral de una evaluación de riesgos que pueda afectar los derechos fundamentales? Y aquí la autoridad catalana es una propuesta de decir, analicemos en esta metodología todos los riesgos que pueden estar presentes en las diferentes aristas en lugar de tener metodologías que sean aisladas, ¿no? Entonces, aquí también se las traigo. Este es un documento que publicó el MIT, que al final responde esa pregunta de qué medidas de seguridad implemento. Este trabajo que hizo el MIT reúne información de 13 marcos, guías y que se resume en 831 actividades prácticas de cómo puedo atender esos riesgos. Entonces, es un documento que resuelve justamente, ya identifiqué el riesgo y ahora ¿qué le hago? Pues ahí tienes 831 formas para poder saber y atender estos riesgos. También acompañarnos de las medidas de seguridad, están todos estos estándares ISO, desde seguridad, desde riesgos, métricas, auditoría, toda la colección de ISOs que siguen siendo favorables y nos apoyan en este proceso. Las normas ISO también están trabajando, hay un grupo especializado que es el grupo de la JTC1 SC42. Estar pendiente de ello nos permite saber todo el universo de guías que se están trabajando. Entonces, cuando resolvemos o cuando tenemos justamente esta pregunta de por dónde están las buenas prácticas, cuáles son las orientaciones,
hizo el camino de por dónde puede ir estos temas técnicos, normativos, de seguridad, y es un punto de referencia importante de todo lo que están generando, ¿no? Entonces, cuando hay gente que dice, es que no se está generando nada en IA, pues volteemos a ver todo lo que se está generando, que sí es bastante, ¿no? Y por si fuera poco, en esta parte del tratamiento de volúmenes de datos, tenemos grandes volúmenes de datos, y esos datos, si se vulnera, pues son grandes vulneraciones de datos. Y aquí es donde vienen las tecnologías de mejora de la privacidad para decirte, sí puedes tratar esos datos siempre y cuando los anonimices, le metas ruido, les quites los mecanismos de identificación y sí puedes tratar esa información. Y si esa información se vulnera, pues garantizo que la información o que la afectación hacia las personas es menor porque no hay una relación con su identidad. Y aquí les puse esta parte de las tecnologías que mejoran la privacidad. Y este es un paper que nos resuelve esta parte de la transparencia y la explicabilidad. Es un documento que publicó Anna Bryan. Anna Bryan es una especialista en protección de datos, es la relatora de la ONU en temas de privacidad, y al final en este documento te dice qué tiene que explicar tu modelo cuando hablamos de trazabilidad y cuando hablamos de explicabilidad. Al final es que pueda ser capaz de decirnos cómo toma las decisiones y cómo está tratando la información y lo importante que es poder realizarlo. Aquí también les dejé algunas recomendaciones sobre cómo anonimizo esos datos, cómo le quito la identidad a esa información para garantizar que la puedas utilizar. Esta es una guía de la autoridad de Singapur que hizo con el grupo de trabajo de APA. APA es un grupo que también ve estos temas de privacidad y es ir recolectando todas estas prácticas que me ayuden a garantizar el tratamiento de la información de manera correcta. Aquí les dejé otras de la autoridad de Reino Unido, que es ICO, que tiene todo este gama de documentos que nos ayuda a resolver el cómo puedo sí tratar esos grandes volúmenes, garantizando el cumplimiento normativo y la protección de los datos personales, ¿no? Creo que los dejé con un montón de información. En la parte de auditorías, también cuando queremos auditar un modelo y no sabemos el cómo orientarlos considerando esta parte de protección de datos e inteligencia artificial, aquí les dejé un marco que propone tanto la autoridad española, la autoridad de Reino Unido y un documento que del Banco Interamericano que nos habla de cómo realizar estas famosas auditorías algorítmicas. Aquí es importante identificar, todos estos documentos que les comparto, al final tienen objetivos o áreas específicas, no es que todos sean para todos, ¿no? Hay un área de seguridad, hay un área de auditoría, hay un área de gobierno, a quien le va a ser interesante esta documentación. Entonces, no se me abrumen si creen que todo hay que aprenderlo. Al final es saber o identificar dentro de mi organización quién necesita esos documentos y poder acercárselos. Aquí les dejé algunos libros, libro de privacidad e inteligencia artificial, uno de inteligencia artificial y derecho, el reglamento europeo de el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y un tratado que nos habla de cómo cumplir con esa información, ¿no? Y al final, cuando nosotros implementamos todos estos mecanismos, podemos garantizar que una entidad quiere tratar estos datos, pueda hacerlo identificando una base legal que soporte ese cumplimiento, teniendo un marco normativo que conoce y que sabe cómo tiene que cumplir, e incorporando la privacidad desde el diseño, supervisando cualquier decisión que este modelo tome, realizando evaluaciones de impacto, y eso pues nos va a poder ayudar a innovar, garantizando el cumplimiento y por supuesto el respeto a los derechos de los titulares, ¿sí? Y para concluir, pues al final la gestión documental moderna no puede ser solo inteligente, también debe ser ética y respetuosa con la privacidad. Si nosotros eso lo dejamos de lado, generamos elementos que puedan afectar a las personas, que puedan poner también en riesgo a la organización, y es un elemento que no podemos, por supuesto, dejar de lado. Y agradezco muchísimo su atención y pues queda atenta a cualquier duda o pregunta. Agradecemos a la maestra Miriam Josefina Padilla por su tan interesante exposición. No sé si hay algún comentario o alguna aportación de parte del público presente en este recinto. Ahí va el micrófono. Ahí está. ¿Cuánto cuesta la implementación de todo esto en un ente público? Puesto que tienen un presupuesto a veces muy mínimo o escaso. Y ¿cómo se llama? Y pues esa sería mi pregunta en sí.
Depende, o sea, no hay un costo específico o que pueda decirte. Depende mucho del alcance, de lo que tú quieras hacer con la inteligencia artificial, de los modelos que quieras implementar, la infraestructura que requieras. Implementar al final todas estas directrices implica recursos dedicados, pero depende mucho del alcance de lo que quieras hacer para poder determinar un costo aproximado. ¿Qué es lo que podemos hacer para nosotros identificar ese costo? Definir el alcance, qué tipo de cosas quiero que haga la inteligencia artificial, qué infraestructura va a requerir, qué recursos dedicados necesito, y al final toda la documentación que aquí les puse es gratuita. ¿Qué es lo que necesitas? Invertir un recurso que te ayude a generar ese marco de gobernanza. Entonces, depende mucho de qué es lo que tú quieras desarrollar. O sea, hay elementos o personas que con ChatGPT lo han configurado, lo han adaptado y además les ha costado la licencia corporativa que tiene, pero eso a lo mejor un alcance más acotado. Entonces, yo creo que hay que descubrir primero qué queremos hacer con inteligencia artificial para poderle meter números y saber cuánto nos va a costar, porque no hay un precio genérico. Puede ser dependiendo de lo que tú quieras hacer desde muy chiquito hasta irte a un costo muy grande si quieres hacer, por ejemplo, lo que quiere hacer el gobierno con transformación digital y con tema de inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Cómo se podría usar esta tecnología en el ámbito de la seguridad pública, en el caso de los hackers, para detectar vulnerabilidades? Porque ahorita he visto un montón de delitos en cuestión de vulneración de datos personales, robo de identidad bancaria, y como ahorita los hackers que andan, los Guacamaya Leaks, ¿qué medidas se podrían tomar para poder prevenir ese tipo de ciberataques y delitos informáticos? Una de las primeras cosas es estar informados, ¿no? Hay un reporte que publicaron Pacto 2.0, bueno, no se les va a pasar, que habla de cómo los delincuentes están usando estas herramientas. Entonces es importante para que yo pueda decir o establecer campañas de concientización y la gente se proteja, conocer cuáles son los alcances que tienen esos ataques. Y en función de eso yo voy a poder definir qué estrategias necesito que la sociedad entienda para evitar ataques o caer en este tipo de elementos. Entonces creo que unos elementos estar informados, algunas veces también incluso replicar el alcance de los ataques, ¿no? En estas famosas sandbox o ambientes de prueba, yo pueda probar cómo se están realizando esos ataques para saber también cuáles son las contramedidas que yo voy a sugerir. Porque si solo me quedo en el reporte y lo leí, ¿cómo sé que realmente eso también aplica en el caso mexicano? A lo mejor están ocupando otros vectores de ataque distinto que yo tengo que identificar para poder a la sociedad informarle. Entonces creo que probar esos ataques en un escenario controlado nos permite también establecer mejores mecanismos de defensa. El hacking ético, ¿no? Y también creo que es muy importante el tema de las vinculaciones, ¿no? Estas de las policías que existen en los estados, generar un trabajo colaborativo, porque esto no lo podemos atender solo, necesitamos unir esfuerzos, ya sea con el CERT-MX del gobierno federal, para que al final pues podamos generar estrategias que vayan de la mano, porque si no, pues todo tienes esfuerzos aislados que al final pues no pueden estar a lo mejor atendiendo necesidades que apliquen para todos, pero sí podemos unir esfuerzos en el combate de delitos, en el informar a la sociedad. Entonces creo que eso es importante, la colaboración y la vinculación. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias nuevamente, maestra Miriam Josefina Padilla Espinosa. Ahora bien, pedimos atentamente a la consejera presidenta Brenda Alicia González Lara pase al frente de este escenario y haga entrega de un reconocimiento a nuestra conferencista. Muchas gracias, Miriam, por esta brillante disertación. Nos dejaste con muchas dudas, inquietudes, con mucho material, como bien comentas, de lectura. En principio te quiero dar este reconocimiento por tu brillante participación y en segundo término quiero también proporcionarte esta publicación que hicimos con mucho cariño por parte del InfoNL sobre tema de protección de datos personales en riesgo. Justo es el tema que abordabas, el costo de compartir en línea. Y precisamente porque también como una de las atribuciones que tenemos como InfoNL es proteger los datos personales que están en posesión de sujetos obligados. Sin embargo, también brindamos asesoría cuando se utiliza o se realiza un tratamiento inadecuado respecto de los datos personales que también puede ser realizado por propios particulares. Del mismo modo, me gustó mucho que abordaras el tema de la gestión documental, porque para nosotros como InfoNL y como encargados también de garantizar la transparencia en el entorno también de las autoridades, pues es necesario que las autoridades
cuenten con una debida gestión documental. ¿Qué es esto? Que tengan organizados adecuadamente los documentos que generan en ejercicio de sus atribuciones. Y justo también cuando utilizan las herramientas electrónicas, como en este caso la IA, para poder sistematizar estos documentos o incluso elaborar versiones públicas, que es una versión pública, es el mismo documento, únicamente es aquel en donde se suprimen los datos personales para poderse dar a conocer de manera pública. Es importante que cuando lo usan incluso esta anonimización a través de inteligencia artificial, se realice una revisión también adecuada por parte del Info Nuevo León para garantizar que los datos personales que utilizan sean utilizados de una forma correcta y acorde al marco normativo aplicable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Los invito el día de mañana, vamos a tener a las 11 de la mañana la presentación de esta publicación que se llama Datos Personales en Riesgo, el costo de compartir en línea. Mucho gusto, si alguno de ustedes gusta tomar alguna del stand aquí, justo en un costado, son completamente gratis. Del mismo modo, pueden tomar también publicaciones que impulsan el gobierno abierto también en el estado. Con esto, damos por terminada la conferencia Armonizando la Inteligencia Artificial y la Protección de Datos Personales en la Gestión Documental Moderna. Muchas gracias a todas y a todos y que sigan teniendo una excelente tarde.